Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Tengo la impresión, después de haber tenido esta conversación con David acerca del tema que nos aborda hoy, que es la hostelería, que esta segunda parte del programa, la mesa de tertulia, va a dar mucho de sí. Así que si les parece, pasamos a conocer a los tertulianos de hoy y presento en este caso a Juan Tomás Perdomo Moreno, el ex titulado superior de máquina de la Marina Mercante. Bienvenido. Saludos a los señores telespectadores. Juan Tomás, bienvenida a ti también. Se incorpora por primera vez a la mesa Tenesor Herrera, él es informático y en este tema pues también bien conocedor porque es instalador de sistemas de seguridad en hostelería y también transporte. Hola, bienvenido, Tenesor. Por otro lado tenemos a Eugenio Reyes Naranjo, sociólogo y portavoz de Ben Majet, Ecologistas en Acción. Buenas tardes. Hola, Eugenio. buenas tardes, ¿qué tal? Y a Carmelo González Serpa, director de la Fundación Forja. Bienvenido, Carmelo. Buenas tardes a todos y a todas. Hostelería. Ya en el último programa pues dimos algunas pistas, ¿no? de cómo en relación también con la construcción pues es un sector que se suele decir que está vinculado a la economía sumergida, y mientras hago este planteamiento Tenesor asiente con la cabeza, sí. Así que no sé si te apetece abrir este tema. Bueno, bien, perfecto. Sí, yo conozco de primera mano, tuve toda mi juventud también que estuve en este sector porque muchos los hemos tocado, de que desgraciadamente sí es un sector donde se suele dar mucho el tema de la economía sumergida. Ya sea porque en algunos casos el empleador se aprovecha, en otros casos porque el empleado necesita meterse un poco en este tema y queda abocado a eso. Y es cierto que es un sector que suele ser a veces de entrada al mercado laboral, creo yo, para cuando son estudiantes, tienen un primer contacto. Y es cierto que por ahí también suele venir un poquito lo que es todo esta este tipo. Circunstancia en concreta lo hablábamos bien con el invitado con el que abrimos el programa hoy, con David Goshen, porque David es director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas, con lo cual está muy acostumbrado a estar ahí con esos alumnos que se introducen en el sector de la hostelería, y si bien nos planteaba que bueno, esas circunstancias a veces también se dan porque quien los contrata, o muchas veces en periodos de prácticas, ya se dan algunas circunstancias que ellos como escuela tienen que intervenir para que se los trate verdaderamente en un régimen de estudiante y que no se los plantee como trabajadores, o se intente en ese caso aprovechar de lo que en ese caso sería ahorrarse un dinerillo, pero que le saquen trabajo adelante, básicamente. Bueno, querías comentar algo si quieres, pero bueno, tal vez ya decíamos en algunos otros programas que parece que trabajar en hostelería no hace falta ningún perfil profesional, ¿no? Cualquiera dice, yo trabajo de camarero. Primero, es un trabajo muy digno, ¿no? Pero aquí quisiera lanzar una lanza para las personas que se pegan horas tanto de comer en el caso de Canarias, con 16 millones de turistas a 9 visitas, 9 días al año, estamos hablando de 150 millones de desayunos que se sirven en nuestra comunidad autónoma al año, ¿no? 150 millones son muchos. Y todo el mundo habla de que no da de comer turista, pues quien le da de comer al turista en último instante, quien le acerca al plato, es el camarero y la camarera, por consiguiente un respeto y una dignidad. Yo creo que ese tratamiento que hace el mundo del negocio, el mundo ya a veces ni siquiera el empresario directo, sino el que financia, el mundo especulativo, el mundo de la economía, de no entender que el euro que tiene en juego cuando invierte en un hotel, el euro que pone en juego cuando invierte en una hostelería, en última instancia va a depender de la calidad del trabajador que tiene delante. Dignificar a ese trabajador es dignificar su propia economía. Constantemente vemos restaurantes que cierran,
simplemente porque han hecho una mala política de cuidar lo principal, que es el que ofrece una sonrisa, el que ofrece su tiempo, que ofrece una dignidad. Y es más, todos sabemos, a ese bar no entro porque me trataron mal, a ese sitio no voy porque ni sé qué. Y cada vez vemos cómo va en picado la oferta hotelera, porque el empresario no termina de creerse que su principal recurso es el trabajador que tiene delante. Y en esos parámetros estamos, ¿no? Tú ponías el ejemplo de los alumnos de hostelería. Entonces, si no hay esa vocación, entender, tú te compras un coche y lo mantienes limpio, lo cuidas. Contratas a un trabajador y no le lavas la cara, no lo cuidas, no lo mimas, pues en esas condiciones difícilmente te camine el coche o te camine, en este caso, el camarero, ¿no? Pero ¿y por qué entonces dentro de este sector podemos estar hablando de que se pueda estar dando lugar a estas situaciones y que no ocurran a lo mejor frente a otras? Bueno, a mí me gustaría volver a reivindicar de que todo esto es problema, porque no hay otras opciones, pero a la vez hacer un poco de historia de cómo hemos llegado a lo que estamos. ¿En qué situación se empezó a desarrollar el turismo aquí en las islas? Como bien sabemos, empezó en los años 60 y empezamos a abandonar los campos y íbamos a trabajar en el turismo porque se ganaba más dinero, las condiciones sociales eran mejores. Nos llevó a la situación actual de abandono del campo. Ya no podemos volver, no está en la misma condición. Luego nos vimos obligados a abandonar la pesca. La pesca cubría un porcentaje bastante alto de puestos de trabajo en el archipiélago. Nos hicieron perder la pesca. Ahora tampoco podemos volver a la pesca, no tenemos la pesca. Por lo tanto, que tenemos que buscar otros campos, otras opciones que nos abran donde poder elegir y no depender únicamente de ese atropello que están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque hay exceso de mano de obra. Cuando en esos años, a partir de los 60, la gente nuestra se dedicaron al turismo y resolvieron gran parte de su economía gracias al turismo. Hoy día, ¿qué ha pasado? Que ya no solamente es la gente nuestra que no tiene otras opciones de donde volver a trabajar, sino que encima la cantidad tan fuerte de afluencia del exterior que hemos estado recibiendo. Entonces eso nos ha agravado más el problema, que a pesar de se ha multiplicado, como bien ha dicho antes Eugenio, la cantidad de turistas que estamos aquí ahora mismo atendiendo. Estamos hablando de cifras nada menos que 16 millones, que muchos países, muchos estados no los tienen, y solamente Canarias de por sí ya son 16 millones, que es para mantener muchos estados, y aquí pues resulta que no nos mantenemos. Entonces, ¿qué está pasando ahí con ese dinero? ¿A dónde va? ¿Dónde se queda? ¿Es ese exceso quizás de mano de obra lo que favorece a lo mejor que quienes emplean en hostelería pues puedan permitirse esa licencia de decir, bueno, o aceptas estas condiciones o si no, pues ya vendrá alguien que le parezca bien? Pero lo más grave de todo esto es que efectivamente antes se hablaba de que no tiene un perfil, de que no se pide un perfil profesional. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Por muy camarero que sea, por muy barman que sea, por muy camarera de habitaciones que sea, que curiosamente digo, porque son todas mujeres. Yo estuve en el sur en los años 88 y habían 2 camareros de piso, pues yo decía, ¿pero por qué? Solamente el tema femenino. 2 tuve, dirigía un complejo. Quizás ahí también esté el error, y ya no es por el tema de la propia economía sumergida, sino porque el camarero, y estoy de acuerdo contigo antes, en lo que decías antes, hay que regalar una sonrisa, hay que saber idioma. Claro. Es que preparamos realmente, antes ocurría, y además una expresión nuestra de los canarios es, oye, ¿tú hablas inglés? Y dice, sí, champurriado. Claro. Suficiente, ¿por qué? Pues porque era otra época, un poco lo que comentaba antes Juan Tomás, ¿no? Es decir, si hace falta ese perfil, hace falta conocer idiomas. ¿Cuáles son los países que nos vienen aquí? Pues muchísimos alemanes, cada vez vienen menos, ingleses a la patada, pero bueno, como mínimo, conocer esos 2 idiomas, primero que nada, para poder tener
un contacto directo con esa fuente de ingresos que tenemos, que yo no le llamaría turismo, son los clientes que nos vienen, que además son repetitivos, ¿no? Sí hace falta un perfil profesional donde se esté. Y luego, en otro programa yo comentaba que hablábamos de la construcción, que es el segundo sector donde más economía sumergida existe. El primero para mí es construcción, por datos e informes que tú tienes, y luego en la hostelería. Ya no porque lo diga, sino porque es que lo viví. Estuve 5 años primero y 9 años después trabajando en el sur. Quien quizás también lo haya vivido eres tú, Tenesor, no sé bueno, si... y un poco para también, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha comentado. Es cierto que podemos tener 16 millones de turistas perfectamente. ¿Qué ocurre? Que si es cierto que la persona que se encarga de atender no tiene un perfil un poco más profesional, no estamos premiando la calidad, estamos premiando la cantidad. El problema no es que me vengan 16 millones de turistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor me vienen 9 y me dan el mismo beneficio o más. Que los 16. Entonces, ¿qué hay que premiar? Evidentemente, es lo que hemos hablado. Es cierto que este sector mueve, es el que ha movido en Canarias durante mucho tiempo, lo está haciendo y probablemente lo siga haciendo, aunque tengamos que tirar hacia otros sectores. Pero hoy en día es cuanto más gente mejor. Para atender a esta gente no me hace falta que tengas idioma. ¿Sabes llevar la bandeja? Sí. Y si tú no sabes, sabrá el otro. Ese es el problema. Yo no quiero 16 millones de extranjeros si no me dan un beneficio. Porque a lo mejor estos 16 billones de visitantes de extranjeros, vale, pero resulta que prefiero a lo mejor más calidad a tanta cantidad. Pero, ¿cómo le voy a decir yo eso a quien me traiga a mí el extranjero si no tengo un camarero que habla su idioma? Si el camarero, hablo de cualquier persona que atienda a ese público, sea capaz de mostrar una sonrisa, una empatía, sepa llevarlo un poco. Es decir, no me des 16 millones, dame personal que esté un poco más especializado. Como no se requiere ahora mismo esa especialización, pues se coja cualquiera. El problema Pero es sí que es estamos cierto, y hemos tenido aquí a través de nuestro primer invitado, que sí existen escuelas enfocadas a dar una formación de calidad, pero que en ese caso entonces ese plus también tendría que pasar de la persona que contrata e ir a esas bolsas de empleo a buscar a esas personas en concreto y no... Claro, pero ahí volvemos otra vez a lo mismo, sigue sufriendo esa economía sumergida. Los hay y muy preparados, pero el empresario, sabiendo que viene una persona preparada y ponerle lo que tiene que poner en su categoría y decir, oye, este está bien preparado, habla inglés, habla alemán, prefiero poner al que hable, y perdonadme la expresión, el inglés y el alemán champurreado. ¿Por qué? O que no habla idioma. O que no habla idioma, es decir, esta es la historia. Este es el no coste. hay otra. Es decir, prefiero, ¿por qué? Coste. Coste, efectivamente. ¿Por qué? Porque, por decir un ejemplo, a lo mejor un camarero, quien sea, bien preparado, le vamos a tener que dar un sueldo de 1.500 euros y resulta que a los que no están preparados les doy la mitad. Uy, vaya beneficio. Y si no me sirve, te vas y cojo otro en las mismas condiciones. Entonces, hay dos elementos ahí estructurales que es interesante analizar. Había un economista del siglo XIX que formuló toda la teoría de la plusvalía, ¿no? Fue Carlos Marx, y él decía una cosa que a veces nos olvidamos, ¿no? Y es lo que él llamaba el ejército de reserva, ¿no? Antes en otros programas hemos debatido el tema de la pobreza, de la exclusión, pues los pobres aportan economía a un país. Pues Marx decía que sí aportaba economía. Es lo que se llama el ejército de reserva. Por cada un parado se puede permitir que el trabajador, al tener uno que está en cola, le pueda bajar el sueldo. claro. Entonces, la economía canaria se ha montado que para mantener unos precios muy bajos, competitivos, con salarios muy bajos, tienes que tener una bolsa de 130.000 parados detrás para decir, si tú no vienes, hay 3 o 4 detrás. Eso es un modelo que se impone desde los grandes operadores de forma perversa y que está convirtiéndose en un verdadero problema incluso para el propio modelo turístico. O sea, ya los turistas que no quieren venir a Canarias, o sea, dicen, oiga, es que yo, para venir a un sitio donde me tratan mal, que estoy de vacaciones, donde me tratan al trapo, donde está masificado, donde tengo que hacer cola para comerme el bocadillo, donde todo está de aquella manera, por no decirlo de otra forma,
pues eso no es competitivo. Entonces, como bien decía el compañero, si no apostamos por la calidad, y empieza por la calidad de mi propio trabajador también, pues esto va de rumbo al marisco. De hecho, las quejas mayoritarias en el sector turístico, en hostelería, fundamentalmente el 90% tiene que ver con los tratos extra hoteleros, lo que llamaríamos la hostelería pura y dura. ¿Qué ha hecho el hotelero? Dice, bueno, pues no saco a mis turistas y yo me lo ventilo y me lo como. Y al final el turista encima se queja, dice, encima me tienes secuestrado en el hotel. Vale, o sea, yo no puedo conocer ni productos de la tierra, ni interactuar, ni comerme unas papas arrugadas que me han dicho que es muy interesante, o como me lleven a mí, que yo trabajo en el jardín botánico, y los turistas por ahí dicen, sí, venía al jardín canario, porque me dicen que por aquí puedo probar el mojo canario. Por aquí. Y con el argumento de eso lo dejan salir del hotel para que vaya, porque viene a ver el jardín canario. Pues imagínate qué nivel de cutrería nos estamos moviendo y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pero yo creo que hay oportunidades, hay profesionales que se están formando en la escuela de hostelería con un buen perfil, pero falta, tal vez había que montar una escuela de empresarios de hostelería. Y ya no solo, Eugenio, el tema de lo que tú decías, el famoso all inclusive, que además se puso de moda hace 10, 12 años. Yo vine del sur en el 2000, salí en el 2006, estamos en 2019, hace 13 años. Ya en ese entonces, unos años antes, se hizo mucho hincapié en el all inclusive. Pero no solo es el tema del alojamiento, como tú decías ahora, que lo tienen encerrado allí y demás, sino que si cae el turismo a nivel de venir, ¿cómo se llama? La cama, el hotel, es que en la periferia de todo este negocio hay muchos rentacar, restaurantes. Lo que ocurre es que hoy, pues eso es lo que tú dices, no le dejan salir. Mi consuegro tiene un restaurante en Chaparral, valga el ejemplo, y antes de esta oferta turística con la pulserita famosa, el restaurante estaba a tope, un restaurante de 80 comensales. Hoy, gracias a los turistas que vienen, que son repetitivos y que se hicieron clientes de él, vive, porque si tuviera que vivir de los que están en los alrededores, imposible. Renta acá, restaurantes, alquiler de bicicleta, no sé qué, servicios. O sea, se viene, es todo un castillo de naipes que se viene abajo. No se trata de que el hotel tal cerró, se trata de que el hotel tal cerró y el número de visitantes que vienen a ese edificio dejan de consumir, gastar, independientemente de que el turismo que venga sea de calidad. Que también, y coincido con Tenesores, eso se ha perdido. O sea, yo creo que se ha masificado muchísimo el sur, totalmente masificado, y creo que se podían dar ofertas de otro tipo para hacer atractivo la visita a Gran Canaria. Ya no nos vale el sol y playa. Y en medio de todo eso, una economía sumergida a todos los niveles. A todos los niveles. Dentro de esa oferta y demanda que hemos estado hablando por aquí, sí me gustaría un poco que nos centráramos en los derechos del trabajador, pues ligado a, por ejemplo, en este caso también posibilidades de accidentes, sobre todo a lo mejor con esas horas extras, donde para poder cubrir pues esos todos incluidos, pues entiendo que o se precisa de mucho personal o hay alguien que está haciendo horas de más. No sé si recuerdas, Carmelo, que en los primeros programas venía un tertuliano, Diego, si no recuerdo mal su nombre, que había trabajado en hostelería, y él, uno de su propia experiencia, lo que planteaba era eso, como muchas veces se buscaba esa forma de seguir manteniéndose en la legalidad, pero en cierta manera habían unas horas extras que se hacían, pero no se quedaban recogidas en ningún sitio. Sí, eso lo hemos comentado, que existe realmente en todos los campos, ¿no? No solamente ahora en concreto en la hostelería. Y ese abuso de trabajador
donde se ve obligado a hacer más horas de las que realmente le corresponde y que no las va a cobrar, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que todo eso le conlleva a sufrir un estrés, unas condiciones de trabajo que lamentablemente terminan en accidentes, muchísimos de ellos. Y encima, cuando luego resulta que las cláusulas que tiene de protección, en este caso para accidentes, pues encima están mal y no le cubre como debía, y muchos de ellos se encuentran con que una vez que ha sufrido accidentes, pues no tiene cobertura, ¿no? Es el otro agravante que hay. Y si luego hubiera una inspección y realmente ver por qué ha pasado ese accidente, ¿no? Y que pague las consecuencias quien realmente debe hacerlo, que en este caso es el empresario, por las condiciones que ha tenido trabajando al operario, el trabajador, pues que le caiga encima la ley, ¿no? Pero eso tampoco pasa. Después se sabe de rosita. Entonces, ese es el otro problema que tenemos. Tenemos un problema realmente con el tema de las inspecciones. Es que las inspecciones de trabajo en cualquier sector, pero en el sector de la hostelería, es algo... Es que no existe, porque a mí me gustaría ver un inspector de trabajo, sinceramente, en cualquier local de restauración, digo restauración porque tienen un horario ahí más completo, y que vaya, pues, no que vaya a las 7 de la tarde, no, ven a la hora de cerrar, y cuando estés allí cierres, dime, a ver, los trabajadores que usted tiene aquí, ¿qué horario tienen de salida? Y ya veremos que de los que tiene ahí, todos saldrán después de su hora. No hace falta que sea 1 hora, 2 horas, no, ¿qué pasa? Es que los 10 minutos ya es tiempo extra. Pero evidentemente no hay inspectores de trabajo en este sector para eso. Un inspector de trabajo a lo mejor te va una mañana, a media mañana, pero no sé, nunca... Y cuando va, avisa. Y por supuesto, ese es otro problema. Vamos a ver, es cuando va, avisa. A ver, es que hay un problema muy gordo aquí. A ver, aquí a veces, yo lo he visto, lo he vivido en algún caso, actuar de oficio, poco. Actuar con la denuncia previa de algún trabajador, mucho. Pero, como comenta el compañero, que a veces avisan de que va a ir. ¿Por qué? No, es que hace falta que esté responsable. No. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que si está responsable no se hacen horas extras? No, perdón. Si está responsable se hacen horas extras, y si no está responsable se hacen horas extras. Entonces, si no se persigue un poquito más, evidentemente las horas, las cientos, miles de horas que se hagan extras, pues ahí estarán. En este caso estamos poniendo algo de manifiesto que no se ha puntualizado en otros anteriores, y es bueno, en este caso existe esa figura, no tanto como se requiere, pero el hecho de que haya tanta anunciación pues pierde eficacia, porque no se les pilla infraganti. Bueno, yo puedo poner ejemplos en el otro lado, ¿no? Yo tengo amigos que tienen familias que tienen su explotación de restauración, pero la Gaete, el Dedo de Dios, por poner un ejemplo, si quieres, en el norte, en Galdar, otra gente, Las Palmas, que están desbordados de clientes con un trato excelente, una ensalada que te vale 6 euros, con un valor añadido enorme porque tiene su huertito detrás y te da fruta fresca de la zona. Hay por ahí maravillas de gente y que están desbordados. O sea, yo les estoy convencido de que si se apuesta por la calidad no hay problema. No hay problema. Y los trabajadores, y ves ahí al empresario como uno más, pringado, desde las 8 de la mañana trabajando, dando el pecho, dándolo todo. O sea, hay mucha gente en hostelería peleándolo bien, con inteligencia, cubriendo costes, con beneficios extraordinarios si quieren, y después están los golfillos que dicen yo me monto un negocio y exploto a 3 y de cuando vea qué tal, pues los echo y pongo otros 3 y cuando los quemo y consumir y tirar, ¿no? Como si fuera un papel higiénico el trabajador, ¿no? Y esas situaciones yo creo que sí debería, bueno, lo que decíamos, o sea, si en promedio en España a partir del último trimestre, a final de octubre, ya los trabajadores de España trabajan gratis, porque es el cúmulo de horas extras, en hostelería nos vamos al 16, 17 de septiembre, estamos hablando de un trimestre entero de la hostelería, lo trabaja gratis, los trabajadores en España se lo regalan al empresario por la cara, y eso lo sabe todo el mundo, eso lo saben los inspectores de trabajo, y no lo saben porque no les da la gana. Es que, y que encima, como tú dices, esos 3 meses de precariedad, de malas caras, de agotamiento, de sufrimiento, yo conozco gente joven con hernias discales, gente con traumatismo en las cervicales, o sea, muchísima gente tocada de por vida por unas malas prácticas empresariales, ¿no? Una práctica que está ocurriendo ahora muy común es que
la gente está siendo contratada por 4 horas, por 6 Sí. horas, y se ven obligadas a hacer 3 o 4 trabajos al día, Claro. por horas. ¿No? ¿Cómo se entiende? Eso es de loco. ¿No? Claro, esta gente termina con un estrés tremendo. Y lo lamentable es que ni aún así llegan a final de mes. Si dijera, bueno, estoy trabajando y por lo menos gano y me voy enriqueciéndome, ¿no? Voy mejorando mi condición social y económica, oye, pues fenomenal, me sacrifico. Pero es que además, aparte de todo ese sacrificio, a final de mes no le vale de nada. Y que esas ¿no? circunstancias pueden también derivar en esa calidad que estábamos Claro. pidiendo al principio. Al final es una persona diversificada, agotada al final del día, y es un poco la pescadilla que se Y muerde es, la muerde- cola. claro, te muerde la y es cola. el trabajador que al final me va a durar 6, 7 meses. Cuando se me empieza a quejar, pues lo siento, hay más, te vas, te despedimos. Como el contrato tuyo es de 4 horas o 6 horas, aunque hagas 40 a la semana, me da igual, te voy a indemnizar en función de eso y contrato a otro que me sale barato. Y la aceptación de esas circunstancias por ser la normalidad, es decir, si bien nos acogemos a este argumento de Tennesor, de bueno, si no eres tú... El gran problema es que desgraciadamente esa situación se está normalizando. Sí. Pero creo que he comentado en otro programa que los responsables son los unos y los otros. Vamos a ver, llega el trabajador que dice, en relación a lo que está diciendo, yo a usted le contrato por 6 horas, pero me va a trabajar 12 horas. Y dice, oiga, pero bueno, ¿y esto? Claro, yo le voy a pagar a usted en B, en negro, o como demonios quieran llamarle, la diferencia. Y Bueno, eso por era eso- antes, hoy ni eso, ¿eh? Hoy ni eso le están no, pagando. sí, yo creo que esa en muchos casos ni práctica, eso, sí. esa Bueno, práctica pues sí. No, todavía sigue se existiendo. entiende, sí. Lo que Sí. ocurre es que el que está en esta situación Claro. se lo calla. Es que es normal, es lógico. Y al final, efectivamente, oye, yo aquí percibo X, es un X más Y, no es el Z que debería recibir, pero bueno, de momento voy saliendo. ¿Qué ocurre con esto? Que la persona que cae en esta red, al final no se da cuenta de que le está perjudicando. Por eso que decíamos, un día, ya no porque no funcione, porque esté cansado, se pone enfermo. Y usted va a cobrar por 4 o por 6 cuando realmente tendría que estar cobrando por 12. Y si no por 12, como mínimo por las 8 horas que cada uno trabaja. Que además, esta cuando es la vaya tú, realidad. tienes el contrato. Pero lo que quiero decir es que no debemos de propiciar o de ser cómplices de este tema. La necesidad Claro, te obliga en mucho. muchas ocasiones. Claro, que yo creo, vamos a ver, está claro que es así, es decir, ¿por qué? Porque muchas veces esa es la necesidad, como tú has comentado. Vale, me pagan 600 en A y me pagan otros 600 en B. En B, claro. Vale, 1200, qué buen sueldo, vale, Sí, sí. pero eso es ahora, porque el día de mañana es lo mismo, es decir, si te vas a la calle, ¿qué has cotizado tú? 600. Entonces, pues bueno, cobrará, a lo mejor llevas 40 años trabajando en hostelería y cuando vayas a cobrar dices, uy, si toda la vida has ganado 1800, pero ¿cuánto has ganado? Nada. Sí. El problema es que está ahí. Aquí hay 3 niveles de problema. Está, Mira, yo- evidentemente, la yo administración tengo- arriba, el empleador y el empleado. Y el empleado. Así de claro. Mira, yo no soy de los que suelo, si no usar en circunstancias muy concretas, usar la hostelería como vida cotidiana, ¿no? Me gusta mucho comer en casa y tal, pero cuando voy y veo cualquier injusticia que se venga, sinceramente le digo al trabajador, mire, tal, me informo bien, y me levanto y voy al libro de reclamaciones y dejo claramente mi reclamación y ahí no vuelvo a entrar. Yo creo que los consumidores tenemos un poder también que podemos ejercer y castigar con nuestra no complicidad en los sitios que sabemos que hay perversión. O sea, ahí podemos y castigar con dureza, o sea, y apoyar a las familias que están apostando por una hostelería seria, a las familias que se están dejando el cuero por nuestra tierra y por nuestro empleo, y que encima puedes comer calidad. O sea, yo creo que no, esa decía, aquí mismo entro. Pues tenemos que empezar a hacer entre los usuarios, yo, a que tú que eres informático, que ahora te dedicas a la dirección, o tú que eres informático, en Tenerife existe un recurso muy bonito, que es la famosa aplicación de móvil para
para los guachinches. Es una economía de escala rural, tal. Y en Gran Canaria no tenemos nada. Podríamos tener una aplicación de móvil de sitios recomendados por su responsabilidad, por su ética, por su sentido del trabajo, por tal, y que lo podemos montar a los usuarios, y que a lo mejor puede ser una medida en la que sin ser la única solución, se premia la calidad, claro. Perfectamente podríamos tener esa herramienta. Si alguien tuviera la iniciativa y tener todos en el móvil, pues oiga, bueno, pues lanzamos ahí Se nota además, Eugenio, cuando tú llegas en ese sentido de que estabas comentando, yo sé, cuando llegas a un sitio, sea guachinche, restaurante, cafetería, tal, sé perfectamente cuando el trabajador está bien remunerado o no. Si es 1 de 5, dices, bueno, debe ser esta persona que tiene un mal día, tendrá algún problema en casa y tal, lo primero que piensa. Pero cuando los que están ahí en el tema de restauración o en el tema de hostelería es la mayoría, tú dices, aquí está pasando algo, pues no es normal que eso ocurra. O sea, yo siempre he dicho, afortunadamente he tenido, y perdonad la redundancia, he tenido la fortuna de donde he estado trabajando, me he divertido. Es difícil, sobre todo, quizás a lo mejor he sido en ese aspecto afortunado en decir, oye, es que he estado donde realmente me he sentido cómodo, donde que también me ha costado horas de estudio, horas de estar y de dedicación. No, sí, dedicación, formación. Pero que es quizás el reflejo de cómo cuidar los ambientes también es importante, y que no consiste simplemente en ir a trabajar y ya está. Me gustaría rescatar el apunte que hizo Eugenio sobre un poco pues esa tecnología, la digitalización. Sí, quizás el hecho de que ya estemos más acostumbrados a llevar una tarjeta y el hacer pagos con tarjeta puede ser una solución, por ejemplo, a que no se produzcan tanto tampoco esas situaciones de economía sumergida, porque al final esos pagos quedan registrados. Pero también es cierto que supongo que ya no en un número grande, pero siguen habiendo establecimientos donde las tarjetas no brillan por su ausencia. Sí, todavía quedan comercios que no aceptan tarjetas. Y bastantes además. Y evidentemente sería una herramienta de control absoluta. ¿Por qué será? Sí, no, por las comisiones. Pero no es así, es que está claro que en muchos sectores el tema de la tarjeta es que se controla el banco, entonces ya sabemos, podemos hacernos una media, qué ingresos tiene, qué ingresos deja de tener. Pero claro, si no se acepta y solo quiero efectivo, el efectivo, tú no vas a un bar, en la mayoría de los casos, a un restaurante, bueno, en un restaurante a lo mejor más, y te echas un café, un bocadillo y dices, mira, me haces un ticket. No, te dice, mira, 3.60, vale, toma, venga, hasta luego. ¿Qué constancia queda? Evidentemente. Pero claro, aquí... Pero bueno, en este caso estamos hablando por un lado de un deseo del usuario de pagar con efectivo, y otra cosa es que el propio establecimiento pues tenga una cantidad concreta a partir de la cual sí se puede pagar con tarjeta, o que directamente ese recurso no exista, porque como bien se ha planteado, pues por lo menos genera la duda de por qué esa circunstancia. Cada vez vamos más a no utilizar dinero efectivo. El dinero plástico está ahí, dinero de plástico, la tarjeta. Ahí, pero llegará un momento en que el dinero ese desaparece totalmente. Ahí sí vamos a tener grandes controles. Hay un tema también que no se comenta, ¿no? Y que incide bastante en todo el sector, ya no solamente el sector turístico, ¿no? Realmente en todos los sectores del archipiélago, y es la dependencia del exterior que tenemos, ¿no? Y que nadie lo mira, nadie lo comenta. Parece que esto es jauja aquí. Dependemos en alrededor del 90% del exterior. Todo ese material que aquí se consume, todos esos productos que aquí se consumen, vienen principalmente por buques, entran por nuestros puertos. Y entonces eso nos origina realmente unos costes, que parte de ellos podrían quedar aquí como de beneficios nuestros, y no quedan, porque no contamos con esos servicios. Y tenemos unos puertos infrautilizados, e igualmente con los aeropuertos, ¿vale? Que dentro de todo, mira si dan ganancias, que se han vendido, ¿vale? O sea, si lo han comprado inversores porque da ganancia, ¿no? Pues bueno,
todavía esos aeropuertos podían dar muchas más ganancias, si realmente, y que esas ganancias quedaran aquí, que es lo que hacía falta. E igualmente ocurre con los puertos, y que no dependamos tanto del exterior como dependemos. Entonces hay que mirar en qué manera podemos nosotros levantar nuestra economía, nuestras inversiones, para que todo eso que viene del exterior disminuya, al menos. Cuando la ONU recomienda que sea como máximo de un 40 a 60%, no, nosotros dependemos de un 90%. Increíble, pero pasa aquí. Sí, un 93%. Y en eso hay un dato curioso, ¿no? Y es que el régimen especial de abastecimiento, el REA, que es una subvención que se da para... Eso son tomaduras de pelo. Porque son dinero que van para lo mismo, porque luego no llega a los beneficios. No, pero lo sorprendente es que tenemos. primero es dinero público, dinero de todos, que se le da al señor para abastecer el mercado, al importador. Intermediario. Pero primero que en Maderas y Azores, que tienen la misma ayuda, el dinero no se le da, porque como es para abastecer el mercado, no se le da al importador, se le da al productor local. Y encima esa partida de dinero es el capítulo 1 de lo que es la ficha financiera agraria. Por consiguiente no se puede dar ese dinero a la ficha financiera de transporte, sino que es para la ficha financiera agraria. Por consiguiente el 100% del régimen especial de abastecimiento del REA tendría que ser para nuestros agricultores, porque es ficha financiera agraria. Aquí ves que no. Y sin embargo se le roba al agricultor y se le da para que baje costes el importador y compita con el agricultor. O sea, lo perverso que es el modelo canario, que está denunciado en Bruselas, por cierto, ¿no? Un tema curiosísimo. Ese es el otro problema que tenemos aquí. Bueno, yo sabía que hoy el tema les iba a tener ahí bien despiertos, pero creo que, bueno, aparte de importantes conclusiones, también han salido alguna alternativa, de lo cual también me alegro. Les doy las gracias por su activación dentro del debate, por seguir aportando y sobre todo por venir una tarde más, y a ti te doy la bienvenida entonces al espacio, Teresor. Pues nada, de ustedes también me despido, espero que lo hayan disfrutado intensamente.